El sol de la tarde de Phoenix, Arizona, era brillante y caliente, proyectando largas sombras sobre el asfalto de Jefferson Street. En una reluciente Vespa plateada, una mujer de unos 30 años circulaba por el tráfico ligero. Llevaba unos vaqueros sencillos, una camiseta blanca y unas gafas de sol de aviador. Una bolsa de ropa de color azul marino estaba cuidadosamente asegurada detrás de su asiento. Dentro, había un vestido de dama de honor para la boda de su hermana, un evento al que ahora llegaría oficialmente tarde. Esta mujer era María Rodríguez, pero no la María que su familia conocía. En su vida profesional, fue la subjefa María Rodríguez del Departamento de Policía de Phoenix, la segunda policía más poderosa de toda la ciudad. Pero hoy, ella era solo María, una hermana en una scooter tratando de ganarle al tráfico del centro. Ella tarareó una melodía, sintiendo una extraña sensación de libertad. Sin uniforme, sin charlas por radio, sin el peso aplastante de la responsabilidad. Al acercarse a una intersección tranquila, redujo la velocidad pero no se detuvo por completo durante 3 segundos, realizando una maniobra que todos los conductores locales hacían 100 veces al día. Fue entonces cuando vio las luces intermitentes en su pequeño espejo retrovisor. Un coche patrulla del PPD. Ella suspiró, dejó escapar un pequeño resoplido de fastidio y se detuvo junto a la acera. Dos oficiales salieron. El mayor, con un bigote espeso y una etiqueta con el nombre Miller, se acercó a ella con aire de autoridad practicada. El más joven, Davis, se quedó atrás, luciendo aburrido. Bueno, bueno, ¿cuál es la prisa, señorita? Miller comenzó, con la voz llena de condescendencia. No le pidió ni su licencia ni su registro. Él simplemente se apoyó en su scooter, invadiendo su espacio. Sabes que te saltaste ese stop de ahí atrás, ¿verdad? Es una infracción de tránsito bastante grave. María mantuvo la calma. Sabía que la parada era técnicamente válida, pero el tono no era el adecuado. No se trataba de seguridad pública. Disculpe, agente, voy camino a la boda de mi hermana. Un poco preocupada, dijo con voz tranquila y serena. Miller soltó una risita baja y desagradable. Miró a su pareja y luego a ella. Una boda, ¿eh? Apuesto a que es caro. Ya sabes, una multa como esta más las costas judiciales puede arruinarte el fin de semana. Sin mencionar que tendríamos que comprobar si esta motoneta está registrada correctamente. Podríamos estar aquí un rato. Dejó la amenaza en el aire. Pero tal vez, dijo bajando la voz, podamos encontrar una manera más sencilla y rápida de resolver esto. Una especie de donación inmediata para la fiesta de la policía, por así decirlo. Nos ayuda, te ayuda. Llega a tiempo a tu boda. Y este papeleo, rellenó. Una almohadilla inexistente en su cadera simplemente desaparece. María miró fijamente al oficial Miller, el calor del desierto, sintiendo frío de repente. Esto era, el rumor susurrante, la sombra que había estado ahuyentando de su departamento durante un año. No era solo un rumor. Estaba justo frente a ella, masticando chicle y pidiendo un soborno. Una fría y firme determinación comenzó a formarse en sus entrañas. Podría acabar con esto en 2 segundos. Mostrar su placa, ver cómo palidecía y tenerlo ante asuntos internos al atardecer. Pero entonces solo lo atraparía. Y su compañero, y la cultura en su comisaría que lo hacía sentir tan cómodo haciendo esto a plena luz del día. No, la prueba acababa de comenzar. No lo creo, dijo María con voz firme. No me interesa hacer una donación. Por favor, solo ponga la multa, oficial. La sonrisa de Miller se desvaneció. Entrecerró los ojos, haciéndose la dura. ¿Te crees inteligente? Se bajó de su scooter con una postura agresiva. De acuerdo. Tú. ¿Quieres hacer esto al pie de la letra? Lo haremos al pie de la letra. A mí me parece. Se giró hacia Davis. Davis, averigua su nombre. ¿Y sabes qué? No me gusta su actitud. Vamos a comprobar el número de identificación del vehículo. Parece sospechoso. Podría ser robado. Davis, que había guardado silencio hasta ahora, intervino nervioso. Sargento,
Acaba de saltarse un stop. Estás cuestionando mi juicio, Davis, o quieres escribir informes de tráfico el resto de tu carrera. Revisa la menta pampa, motoneta. María permaneció en silencio mientras comenzaban su farsa. Le quitaron las llaves, abrieron el compartimento del asiento y rebuscaron en su pequeño kit de herramientas. Entonces Miller señaló la bolsa de ropa. ¿Qué hay ahí? Un vestido, dijo María rotundamente. Para la boda. Ya veremos. Se burló Miller. Agarró la bolsa, la abrió con descuido y sacó la delicada seda azul marino, dejándola arrastrar por el suelo polvoriento. A María se le encogió el corazón. No se trataba del vestido, se trataba del descarado. Falta de respeto, abuso de poder para intimidar. Se mordió la lengua, con la mandíbula apretada por la furia. Bueno, ya está, anunció Miller con una cruel expresión de triunfo en la mirada. No estás cooperando y conduces un vehículo potencialmente robado. Vienes con nosotros. Sacó unas esposas. ¿Querías el libro? Te quedas con toda la biblioteca. Mientras el frío metal chasqueaba alrededor de sus muñecas, María miró más allá de él, con la vista fija en el horizonte distante de la ciudad. Se iba a perder la boda, pero estaba a punto de asistir a un evento mucho más importante, la limpieza de una comisaría ruinosa. El viaje a la comisaría número 12 fue un trabajo agotador y poco profesional. Miller y Davis bromeaban en el asiento delantero, dejando intencionadamente el separador de plástico abierto para que María pudiera oír cómo se burlaban de ella. La llamaban Princesa Vespa y se reían de cómo se iba a perder su gran boda de lujo. María no dijo nada. Era como una esponja absorbiendo cada detalle. Sus indicativos de llamada, su actitud arrogante, la forma en que desestimaron una llamada sobre un altercado doméstico para terminar de arrestarla. Esto era una prueba. Esta era la enfermedad que necesitaba curar. La sacaron del coche en la comisaría y la llevaron adentro. El lugar olía a café rancio y desinfectante. El sargento de recepción, un hombre corpulento llamado Reynolds, levantó la vista del periódico con expresión de absoluta apatía. ¿Qué has metido ahora, Miller?, gruñó. Esta se creía por encima de la ley, anunció Miller con orgullo. Se saltó un stop y nos soltó un montón de palabrotas. Probablemente el scooter esté caliente. La estamos reteniendo por obstrucción. El sargento Reynolds ni siquiera miró a María. Solo asintió. Bien. Procésenla y pónganla en la celda B. El papeleo puede esperar. No hubo preguntas ni verificación, solo aceptación instantánea de la historia de Miller. El sistema era cómplice. Le quitaron el bolso, el teléfono y las gafas de sol. Mientras registraban sus pertenencias, Davis rebuscó en la funda de ropa. ¿Qué hacemos con esto, sargento? Reynolds hizo un gesto de desdén con la mano. Tírenlo al armario de pertenencias. Si tiene suerte, las ratas no lo usarán como cama. La condujeron por un pasillo sucio y la empujaron hacia una pequeña celda de concreto. La puerta de acero se cerró de golpe con un ruido ensordecedor y el candado resonó en el silencio. La celda estaba fría. Tenía un solo banco de metal y el inodoro en la esquina. A través de la pequeña ventana enrejada de la puerta, pudo ver a los oficiales riéndose en la recepción. Ahora ella era solo un número, un rostro sin nombre, en una jaula despojada de su dignidad. Pensó en su hermana probablemente caminando hacia el altar en ese momento, preguntándose dónde estaba. Una punzada de tristeza la invadió, pero rápidamente fue reemplazada por una ira fría y aguda. Esto era lo que enfrentaba la gente común. Este era el miedo y la impotencia que sus oficiales infligían a los mismos ciudadanos a quienes habían jurado proteger. Ella se sentó en el banco frío, no como una víctima, sino como un juez. El juicio ya estaba en marcha y los acusados ni siquiera sabían que estaban en el estrado.
Pasó una hora, luego dos. Los sonidos de la comisaría fluían y refluían fuera de su celda. María podía oír fragmentos de conversación, más risas, el timbre de teléfonos que no recibían respuesta durante largos periodos. Nadie la controló. Nadie le ofreció agua ni una llamada telefónica. Se habían olvidado de ella. Solo otro trozo de refugio humano del que ocuparse más tarde. Ahora estaba en lo profundo de la máquina. Y era más feo de lo que alguna vez había imaginado. Ella había visto suficiente. La prueba había terminado. El tiempo de observación había pasado. Ahora era el momento de actuar. Justo cuando estaba planeando su próximo movimiento, los rostros familiares de Miller y Davis aparecieron en la ventana de la puerta de su celda. Una llave giró en la cerradura y la puerta se abrió con un crujido. Miller se apoyó contra el marco, con una sonrisa grasienta en su rostro. Así lo dijo, en voz baja y burlona. ¿Estás cansado del trato, Vip? Tu hermana probablemente ya esté cortando el pastel. Es una verdadera lástima. Entró y su presencia llenó la pequeña celda. Hemos estado hablando. Somos hombres ocupados y no tenemos tiempo para llenar una montaña de papeles por un scooter robado y un ciudadano poco cooperativo. Pero parece que has aprendido la lección. Estoy dispuesto a ser un buen chico. Tal vez si pudieras pagar una tarifa de procesamiento, digamos $500 en efectivo, podríamos hacer que todo esto desaparezca. Incluso te llevaremos a la recepción de tu boda. ¿Qué dices? Esto fue todo. El movimiento final de su repugnante juego. No solo eran corruptos, eran crueles. Estaban tratando de quebrar su espíritu antes de extorsionarla para sacarle dinero. María miró desde el rostro satisfecho de Miller al rostro nervioso de Davis. Ella se levantó lentamente del banco, con movimientos deliberados. Tiene razón, oficial Miller, dijo con voz tranquila pero clara como una campana. Hoy he aprendido mucho. He aprendido que los agentes de la Comisaría 12 realizan paradas ilegales, intentan extorsionar a civiles y los detienen ilegalmente sin causa. He aprendido que el sargento Reynolds es cómplice de este comportamiento. La sonrisa de Miller se desvaneció. ¿De qué demonios estás hablando? La voz de María empezó a cambiar. La civil tranquila había desaparecido. En su lugar había un comandante. Me refiero a la violación del artículo 148A del Código Penal, resistencia u obstrucción a un funcionario público que estás inventando. Me refiero a los artículos 67 y 68 del Código Penal, soborno a un oficial ejecutivo, que acabas de intentar por segunda vez. Y me refiero a la Orden General 3.45 del PPD, conducta impropia de un oficial. Miller y Davis se quedaron paralizados. Sus rostros eran una mezcla de confusión y horror creciente. ¿Cómo sabía esta mujer de vaqueros códigos penales y órdenes generales? ¿Quién era? Tienes una llamada, dijo, con una voz ahora firme. Te sugiero que la uses para llamar. El presidente de su sindicato de policía. Pero primero me va a dar mis pertenencias, todas, especialmente mi bolso. Ahora. Un aterrorizado Davis se escabulló y regresó momentos después con las pertenencias de María, colocándolas en el banco como si fueran una ofrenda sagrada. Miller se quedó paralizado en la puerta, pálido. El sargento Reynolds había venido a ver qué era el alboroto y observaba desde el pasillo, boquiabierto. María abrió su bolso con calma y sacó su billetera. No sacó efectivo. Sacó un estuche delgado de cuero y lo abrió. Dentro, brillando bajo la tenue luz del pasillo, había una placa dorada, la placa del subjefe de policía. Oficial Miller, oficial Davis, sargento Reynolds. Mi nombre es subjefa María Rodríguez y todos están en un gran problema. El efecto fue instantáneo. Fue como si hubiera explotado una bomba en la habitación. Davis parecía que iba a vomitar. Reynolds retrocedió un paso, tambaleándose, con el rostro ceniciento. La actuación de tipo duro de Miller se desmoronó en puro terror. Empezó a tartamudear. Subjefe. Señora, no sabíamos que era un malentendido. No hay ningún malentendido.
Espetó, con los ojos encendidos por la justicia. Creía que no era nadie. Creía que era alguien a quien podía intimidar y robar. Me trató como debe tratar a innumerables personas que no tienen una placa que mostrarle. Deshonró este uniforme. Deshonró esta ciudad. Se aprovechó del público. Juró proteger. Sacó su celular personal. No marcó el 911. Marcó la línea directa del jefe de policía y del jefe de la División de Asuntos Internos. Jefe, soy María. Estoy en la comisaría 12. Necesito un equipo de asuntos internos aquí de inmediato. Acabo de presenciar personalmente múltiples delitos cometidos por sus oficiales. Sí, nuestros oficiales. Escuchó un momento. Gracias. Aseguraré la escena. Colgó y miró a los tres hombres que ahora temblaban. A partir de este momento, todos están suspendidos, a la espera de una investigación penal e interna completa, que resultará en su despido. Entreguen sus placas y sus armas ahora. Obedecieron en silencio, con manos temblorosas mientras se desprendían de sus símbolos de autoridad y los colocaban sobre el escritorio. María Rodríguez estaba de pie en medio de la silenciosa comisaría, ya no una víctima en una celda de detención, sino el martillo de la justicia misma. Se había perdido la ceremonia de su hermana, pero había realizado una mucho más importante. Había comenzado el proceso de erradicar el cáncer de su propio departamento, un policía corrupto a la vez. El camino hacia la reforma era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, el camino por delante parecía un poco más limpio.